Dicen en San Miguel de Allende que hay misterios que jamás se apagan, aunque pasen los años y las campanas sigan repicando cada amanecer. Yo, don Lucio Márquez, he dedicado la vida entera a seguir rastros y escuchar voces apagadas por el tiempo. Pero hay uno solo, que me quitó el sueño durante más de una década. El caso de Isabela Torres. Corría el mes de junio de 1995, y el pueblo celebraba el fin de cursos con mariachis, globos tricolores, olor a pan dulce y a pólvora de los fuegos artificiales. Era la graduación del Colegio San Javier, la generación más brillante según las maestras de toda la vida. Entre todos los jóvenes destacaba Isabela, hija de don Alejandro Torres, dueño de la textilera más grande del Bajío, y de doña Amparo, mujer de fe y temple. Aquella noche, la plaza estaba tapizada de bugambilias y las mesas adornadas con flores de papel. El padre Andrés, con voz solemne y gastada por años de confesiones, bendijo a los egresados. Las familias, reunidas en torno a las cazuelas de mole y arroz, reían, cantaban, contaban chismes del barrio y sueños para el futuro. Nadie sospechaba que esa alegría se convertiría en pesadilla. Recuerdo que Isabela llevaba un vestido crema y el cabello recogido en trenzas. Siempre sonriente, siempre atenta, se movía de mesa en mesa abrazando amigas, Malena, Rosario, la pequeña Lucía. Gabriel Aguado, su novio de la preparatoria, no la quitaba la vista. A eso de las 11:30, Isabela se levantó diciendo que iba al baño. Fue la última vez que alguien la vio. Las horas pasaron. Entre cumbia, guapango y boleros, la fiesta siguió. Pero cerca de la 1, doña Amparo notó la ausencia de su hija. Preguntó a todos, recorrió el salón y buscó por los jardines del colegio. Nada, ni rastro. El corazón de madre no se equivoca. Llamó a la comandancia, y esa llamada cambió la historia del pueblo. Aquella madrugada salimos todos, policía municipal, voluntarios, vecinos y hasta los mariachis. Recorrimos las callejuelas empedradas, el mirador, el río Laja, los antiguos lavaderos y hasta el panteón, con linternas y velas encendidas. La búsqueda no se detuvo ni un minuto. Las radios locales interrumpieron las canciones de José Alfredo Jiménez para pedir ayuda. Las viejitas rezaban el rosario en la parroquia y la gente dejaba veladoras en la estatua de San Miguel Arcángel. Se sentía una mezcla de miedo, esperanza y algo más, una inquietud pegajosa, como si el aire mismo ocultara secretos. San Miguel de Allende, aunque crecido por el turismo y las galerías, seguía siendo pueblo de rumores. Pronto se tejieron historias. Dicen que la vieron subir a un bocho rojo cerca de la estación, que alguien discutía con ella detrás de la capilla, que es cosa de brujería, porque la abuela Rosa soñó que la niña caminaba entre sombras, que todo es castigo por la huelga en la textilera el año pasado. Yo, como excomisario, debía atenerme a los hechos, pero sabía bien que en México los hechos y las leyendas se mezclan como café con canela. Los primeros sospechosos fueron los más cercanos. El novio, Gabriel, temblaba cuando lo entrevisté. Juró que Isabela estaba feliz, que hablaban de ir juntos a la UNAM en agosto. Las amigas repitieron lo mismo, pero Malena titubeó cuando le pregunté si Isabela tenía miedo de alguien. No sé. Últimamente estaba rara, callada, como si ocultara algo. Interrogué también al director del colegio, don Ricardo Herrera, hombre serio, pelo cano, traje gris aunque hiciera calor. Dijo que él fue el último adulto en ver a Isabela. La felicité por sus logros. Era una estudiante ejemplar. Pero sus ojos evitaban los míos. Me anoté el detalle. El portero Fermín, viejo lobo de 1000 turnos nocturnos, me aseguró que nadie extraño entró o salió esa noche. Las cámaras de la entrada, antiguas, de esas que parpadean, no mostraban nada raro, solo sombras, luces de faroles y coches familiares.
Los días pasaron. La familia Torres ofreció recompensa. Llegaron reporteros de León y de la capital. Doña Amparo, cada mañana, dejaba flores a la Virgen de los Dolores y encendía una vela por el regreso de su hija. La abuela Rosa contrató a un curandero de Dolores Hidalgo. Él aseguró que Isabela seguía viva, pero atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Aquella frase circuló por el mercado, el café y hasta la barbería. Mientras tanto, los rumores crecían. Algunos decían que todo era venganza contra don Alejandro por no pagar el aguinaldo a tiempo. Otros juraban que la niña se había fugado por un amor prohibido. Algunos, que la policía encubría algo, pero los hechos, fríos y tercos, eran estos. Isabela fue vista por última vez a las 23:45, rumbo al baño. Nadie la vio salir del colegio. Sus pertenencias desaparecieron. El pueblo, cansado de esperar, organizó una procesión con velas. El padre Andrés encabezó la marcha, cruzando la plaza principal mientras la gente cantaba la guadalupana. Las campanas tañían largo y grave. Esa noche, el aire olía a incienso, sudor y miedo. Fue una semana después cuando el nuevo encargado de mantenimiento, Miguel Salazar, me llamó con la voz temblorosa. «Don Lucio, tiene que venir. Encontramos algo en el sótano, durante las reparaciones eléctricas». Bajamos por la escalera de servicio. Entre cajas viejas y olor a humedad, una pared mostraba cemento fresco, distinto al resto del muro. La golpeamos y se abrió una cavidad. Allí, cubierto de polvo y telarañas, estaba el maletín rosa de Isabela, con las iniciales ITM grabadas en dorado. Adentro hallamos vestidos, libretas, una botella de perfume, su cruz de plata, cartas de amigas y, en el fondo, el pasaporte y un boleto de autobús a Ciudad de México para el día siguiente de la graduación. Los expertos de Guanajuato llegaron rápido, sellaron el área, tomaron huellas y levantaron muestras. El hallazgo fue como una bomba. El pueblo se llenó de periodistas, los Torres de Esperanzas y nosotros, los de la ley, de nuevas preguntas. ¿Por qué Isabela tenía un boleto de salida y el pasaporte escondido? ¿Fue secuestrada o planeaba escapar? ¿Quién tuvo tiempo y calma para sellar la maleta detrás de una pared, justo en el colegio? Aquella noche, doña Amparo encontró el diario de su hija, escondido bajo el colchón. Páginas llenas de sueños, poemas, dibujos, y desde abril, varias entradas sobre el director Herrera. Hoy me citó a su oficina. Dice que tengo potencial, que habrá una beca especial para España. Me pidió discreción. Me hace preguntas personales, como si tengo novio o si mis padres pelean. No sé si es normal. A veces me incomoda. Le mostré el diario al padre Andrés. Él, sabio y prudente, me dijo: «Las ovejas a veces callan por miedo, pero el pastor debe protegerlas, aunque haya lobos disfrazados». Pedí una segunda entrevista con el director Herrera. Al mostrarle las notas, sudó. «Mentiras, solo quise ayudarla, como hago con todos». Pero su voz temblaba. Supe, en ese instante, que algo escondía. El laboratorio de criminalística encontró 3 tipos de huellas en la maleta. Las de Isabela, las de doña Amparo y las de un hombre, Fernando Pesada, antiguo jefe de mantenimiento que había muerto en un accidente de coche en 1998. Esa coincidencia me heló la sangre. Revisando archivos viejos, hallé que Pesada también había trabajado en una escuela de León, donde en 1984 una estudiante desapareció misteriosamente. El expediente, lleno de polvo, nunca fue resuelto. Esa noche, sentí el peso de todo el pueblo sobre mis hombros. Caminé por el callejón del beso, pensando en la inocencia perdida y los secretos ocultos tras las paredes. Elena, hermana menor de Isabela,
Rezaba con los ojos rojos en la iglesia. Los jóvenes, que días antes bailaban y reían, ahora miraban el suelo, temerosos de hablar. Yo, don Lucio, les digo, nunca subestimen la fuerza de un pueblo unido, pero tampoco la astucia de los lobos vestidos de cordero. Esa fue la primera etapa de una búsqueda que nos cambiaría a todos para siempre. La noticia del hallazgo de la maleta de Isabela Torres sacudió a San Miguel de Allende como si un rayo hubiese partido en dos la parroquia de San Miguel Arcángel. En los portales del jardín principal ya no se hablaba de la cosecha, ni del fútbol, ni siquiera del próximo desfile de la Virgen. Solo se escuchaba: ¿qué fue lo que encontraron en el sótano? ¿Y qué hacía el nombre de ese viejo, Fernando Pesada, en los registros? Dicen que el director Herrera está metido hasta el cuello. La familia Torres se aferraba a la esperanza, aunque el miedo empezaba a carcomer la fe. Don Alejandro, antes altivo y seguro, ahora tenía la mirada de un hombre derrotado. Sus trajes de lino lucían arrugados y apenas probaba bocado en la mesa. Doña Amparo, de rodillas en la capilla, rezaba hasta quedarse dormida ante la Virgen de los Dolores. Elena, la hermana menor, dejó de hablar, de cantar, de tocar el piano. Las luces de la casa, antes cálida y llena de música, parecían más frías, con las ventanas cerradas incluso al mediodía. Afuera, el bullicio de los reporteros crecía. Llegaron cámaras de la Ciudad de México, cadenas nacionales, programas de misterio, periodistas amarillistas. Uno de esos días, la televisión local transmitió un programa especial. ¿Desapariciones rituales en el Bajío? ¿Una red secreta en las escuelas privadas? El padre Andrés convocó a la comunidad a no dejarse llevar por el sensacionalismo. En estos tiempos, el diablo se disfraza de chisme. Oremos por la verdad, no por el morbo, predicó un domingo, mientras la plaza hervía de tensión. En la comandancia, la presión también aumentaba. El alcalde, don Gilberto Ramírez, venía cada mañana a pedirme avances. No podemos permitir que San Miguel se llene de miedo. Don Lucio, aquí viene turismo, aquí se casan extranjeros. Este escándalo nos puede hundir. Yo respondía con respeto, pero dentro de mí sabía que el caso había dejado de ser solo una desaparición. Ahora olía a podredumbre vieja, a secretos guardados demasiado tiempo. Empecé a reconstruir los movimientos de Isabela esa noche. Revisé una y otra vez los testimonios. Gabriel Aguado. Insistía que Isabela parecía nerviosa desde la tarde, que le habló de una reunión privada con el director Herrera. Malena y Rosario. Notaron que Isabela recibía notas misteriosas en el salón días antes de la graduación. Portero Fermín recordó que vio al jefe de mantenimiento, Pesada, merodeando cerca del salón de maestros justo antes de la medianoche. Una tarde, decidí visitar a la familia Pesada. La viuda, doña Ernestina, vivía en una casita humilde al borde del río. Me recibió con ojos cansados y manos temblorosas, rodeada de estampitas de San Judas Tadeo. Fernando siempre fue un hombre reservado, don Lucio. Sí, trabajó en varias escuelas, pero nunca trajo problemas aquí. Después del accidente, todo el mundo se olvidó de él. En la pared, junto a un calendario de la Virgen de Guadalupe, vi una foto vieja. Fernando, mucho más joven, con dos niñas pequeñas. ¿Quiénes son? Mi hija Lupe. Y la otra, bueno, fue alumna de él en León. Desapareció hace años, pobrecita. Un escalofrío recorrió mi espalda. Volví al archivo municipal, entre cajas llenas de polvo y expedientes carcomidos por la humedad. Allí encontré el reporte de la desaparición de Verónica Ruiz, estudiante de 15 años, Colegio Nuestra Señora de León, 1984. El patrón era el mismo. Última vista después de clases. Diario con entradas sobre el director y el encargado de mantenimiento.
una maleta desaparecida. Nunca resolvieron ese caso. De regreso en San Miguel, el rumor de una maldición se extendió. Algunos decían que el colegio fue construido sobre un antiguo cementerio indígena, que la tierra estaba embrujada. Viejas leyendas resurgían. El charro negro que se lleva a las muchachas solas, la llorona que busca hijas perdidas por las acequias. En la radio local, entre canciones de banda y anuncios del mercado, circulaban llamadas anónimas. Llovía una sombra llevarse a la niña. Dicen que fue el diablo, porque esa familia nunca da limosna. Pero yo, obstinado como buen guanajuatense, buscaba pistas, no fantasmas. Solicité ayuda a la policía estatal. Llegaron agentes más jóvenes, con trajes modernos y laptops. Les mostré el expediente. Uno de ellos, el licenciado Morales, me miró con aire escéptico. «Comisario, esto parece novela de terror, pero vamos a analizar las huellas y los papeles del colegio». El laboratorio confirmó lo temido. En la maleta había rastros de sangre, apenas perceptibles, y cabellos de origen masculino que no pertenecían a la familia Torres. El ADN era viejo, mal conservado, pero bastó para confirmar que no era la primera vez que esa maleta servía para ocultar secretos. Pedí entrevistar de nuevo a Ricardo Herrera. Esta vez, bajo presión de la prensa y de la fiscalía, su porte era menos seguro. Isabela era una joven excepcional, sí, pero yo jamás le haría daño a una alumna. Cuando mencioné la beca especial y las entradas del diario, su voz se volvió áspera. «¿Usted no entiende, don Lucio? Esas niñas quieren ser adultas antes de tiempo. A veces inventan historias». Sus ojos, antes templados, ahora evitaban los míos. Tomé nota. Un hombre así, que culpa a la víctima, rara vez dice la verdad. Mientras tanto, los padres de familia exigían respuestas. En una reunión urgente, doña Amparo, de pie y con voz firme, encaró a los directivos del colegio. ¿Por qué se permitió que un hombre con antecedentes como el señor Pesada trabajara aquí? ¿Quién revisa los expedientes del personal? El silencio fue sepulcral. El director apenas pudo balbucear. Todos nuestros empleados tienen cartas de recomendación. Una madre lloró, otra gritó. El padre Andrés tomó la palabra. Que la justicia humana haga su parte. Nosotros, los padres, tenemos el deber de cuidar a nuestros hijos y no confiar ciegamente ni en uniformes ni en sotanas. Los jóvenes, antes festivos y desinhibidos, ahora caminaban juntos, miraban a todos lados y evitaban quedarse en la calle después de anochecer. La ciudad, famosa por su vida nocturna y fiestas, se llenó de miedos y portazos a las 10. Un día, la prensa trajo una noticia inesperada. El colegio Nuestra Señora de León, donde Pesada había trabajado, estaba siendo investigado por nuevos casos de acoso y desapariciones antiguas, nunca esclarecidas. El fiscal estatal, Juan Pablo García, declaró en televisión: «Vamos a revisar todos los expedientes de colegios privados en el Bajío. Este caso es solo el principio». Esa noche no dormí. En mi pequeño despacho repasé todos los archivos, los mapas, las cartas. En la radio, un corrido sobre la niña perdida de San Miguel se volvía popular entre los estudiantes. Al día siguiente, recibí un sobre anónimo. Dentro, un casete de grabación y una nota. «Escuche esto. No todo lo que brilla es oro en el colegio». En la grabación, la voz de Isabela. «Hoy me siento rara. El director volvió a citarme. Me dijo que solo yo merecía esa beca, pero... no sé, me incomoda. Siento que hay algo que no me dice...». La grabación se cortaba con un portazo y pasos. Le llevé el casete a la familia Torres. Doña Amparo se desmayó al escucharlo. Don Alejandro, por primera vez, lloró frente a mí. Elena, la hermana menor,
dijo en voz baja. Siempre supe que algo malo pasaba en ese colegio. Isabela tenía miedo. Con el permiso del fiscal, registramos la oficina de Ricardo Herrera. Entre carpetas viejas encontramos fotografías, alumnas sonrientes, fiestas escolares, pero también imágenes privadas, tomadas sin que las jóvenes lo supieran. En un cajón secreto, hallamos cartas de recomendación a nombre de Pesada, firmadas por directores de otros colegios. Una red de favores y silencios, tejida por años. Esa tarde, entrevisté a una exalumna, Carla Méndez, ahora maestra en una escuela rural. A mí también me citó Herrera a su oficina, cuando tenía 16. Me preguntó cosas personales, me tocó el hombro, me fui llorando a casa, nunca lo conté. Su testimonio coincidía con el diario de Isabela. La noche cayó sobre San Miguel entre relámpagos y viento seco. En la parroquia, el padre Andrés organizó una vigilia. Se leyeron nombres de otras jóvenes desaparecidas en el estado. Las madres lloraban en silencio, los niños encendían veladoras. Yo, don Lucio, comencé a entender que este caso era mucho más grande de lo que imaginé. No era solo Isabela. Era una red de silencio, vergüenza y poder. Pero también sentí que la verdad comenzaba a abrirse paso, como los primeros rayos del sol después de la tormenta. Noches sin luna. En San Miguel, cuando la neblina baja de los cerros y las calles quedan vacías, hasta los más valientes sienten un escalofrío que no tiene nada que ver con el clima. Así era el ambiente ese verano. Los niños ya no jugaban después de las 8, las ventanas cerradas, los perros aullando más de lo normal. La sombra de la desaparición de Isabela había caído sobre el pueblo como una maldición. En la casa Torres, la rutina se había desmoronado. Don Alejandro pasaba horas frente al ventanal, mirando hacia la calle empedrada, esperando una señal, una llamada, cualquier cosa. Doña Amparo se abrazaba a su fe, organizando novenarios y pidiendo misas especiales. Elena, silenciosa, escuchaba grabaciones de su hermana una y otra vez, buscando en la voz alguna pista, algún secreto que se le hubiera escapado antes. La prensa seguía apostada en la plaza. Un canal nacional entrevistó a la familia. ¿Confía usted en la justicia, don Alejandro? Confío más en la Virgen de los Dolores que en las promesas del gobierno. La frase se volvió viral en todo el Bajío. San Miguel, antes ejemplo de turismo y paz, era ahora epicentro de sospechas y miedo. Mientras tanto, yo, don Lucio, seguía atando cabos. Con los agentes estatales y federales, reexaminamos el colegio palmo a palmo. La oficina del director Herrera fue registrada por segunda vez. Carpeta tras carpeta, libros de actas, correspondencia con otros colegios, notas personales escritas a mano. En un cajón hallamos una libreta pequeña, forrada con papel azul. Adentro, listas de nombres y fechas, algunas alumnas marcadas con asteriscos, otras con símbolos raros, entre ellas IT, Isabela Torres, y al costado, una fecha, 15 de junio. El licenciado Morales, del Ministerio Público, decidió intervenir. Pidió las grabaciones de las cámaras de seguridad, no solo del colegio, sino también de comercios cercanos y la gasolinera de la esquina. Revisaron una y otra vez el material. Nada extraño, solo el tráfico habitual, padres recogiendo a sus hijos, una ambulancia que pasa poco antes de medianoche. Sin embargo, un detalle menor llamó la atención. En la cinta del estacionamiento, un auto viejo, Chevrolet azul, aparece estacionado varias horas. La placa corresponde a la familia Pesada. Nadie recuerda haber visto a la viuda Ernestina esa noche, pero un testigo, el bolero de la esquina, jura que vio a un hombre, de aspecto nervioso, fumando cerca del portón trasero del colegio. La Fiscalía de León contacta a la policía de San Miguel.
Encuentran en archivos olvidados otra desaparición. Rebeca Montiel, 1989, Colegio Nuestra Señora de la Merced. Patrón similar. Última vista después de clases. Diario con notas sobre el director y el encargado de mantenimiento. Maleta perdida. Un patrón oscuro se revela. No era solo Isabela, ni solo San Miguel. La presión sobre el colegio crece. Padres protestan frente a la dirección. Algunos amenazan con retirar a sus hijos. Otros exigen la renuncia de Herrera. Las alumnas mayores organizan una vigilia en la plaza, en silencio, con veladoras y pancartas. Queremos respuestas, no mentiras. El padre Andrés, cansado y dolido, sale en defensa de los jóvenes. Las ovejas tienen derecho a pastores justos. Si alguien ha fallado, debe rendir cuentas. Llega información de la Interpol. El nombre de Fernando Pesada figura en la investigación de una red de explotación de menores en Veracruz y Chiapas. Nunca fue formalmente acusado, siempre protegido por cartas de recomendación de directores, un velo de impunidad que nadie se atrevía a levantar. Hasta ahora. En ese clima de miedo, la abuela Rosa, siempre atenta a los sueños y las señales, cuenta una historia al calor de la lumbre. En mi juventud, una muchacha desapareció en la feria. Dijeron que era el diablo, pero al final fue el patrón de la hacienda que la tenía escondida. A veces, los monstruos usan corbata y perfume. Las palabras corren de boca en boca, y la desconfianza se vuelve norma. Aparecen más testimonios, alumnas que callaron por miedo, una maestra, doña Piedad, que recuerda un comentario incómodo de Herrera, el jardinero Teófilo, que ahora confiesa haber visto a Pesada entrar al sótano la noche de la graduación. Elena Torres, armada de coraje, se presenta en la fiscalía. Yo quiero declarar. Mi hermana me contó, semanas antes de desaparecer, que el director la hacía sentir incómoda, que le pedía guardar secretos, que no le dijera nada a mis padres. Su testimonio, junto al diario y la grabación, se convierte en pieza clave del caso. La investigación toma un nuevo giro. Se allana la casa de la viuda Pesada. Entre las pertenencias del difunto, una caja de madera con recortes de periódicos sobre desapariciones, una navaja, fotografías antiguas de jovencitas uniformadas, pero lo más inquietante, un diario escrito a mano, con entradas perturbadoras. Hoy la niña lloró. El director me dijo que debía ser fuerte. Nadie debe enterarse. El fiscal García, consternado, convoca una conferencia de prensa. Hemos encontrado pruebas contundentes de complicidad y encubrimiento. El caso Isabela Torres es solo la punta del iceberg. El pueblo, antes temeroso, ahora se llena de furia. Se organizan marchas, pintas en las paredes del colegio. Justicia para Isabela. No más silencio. Los medios nacionales transmiten en vivo desde San Miguel. El caso da la vuelta al país, pero la investigación es difícil. Herrera, acorralado, niega todo. No tienen pruebas, son inventos de adolescentes. Mi conciencia está limpia. Sin embargo, las cartas de recomendación a favor de Pesada, encontradas en su oficina, lo contradicen. Una de ellas, fechada justo después de la desaparición de Rebeca Montiel en León, lleva su firma. La policía descubre, gracias a registros bancarios, que Herrera y Pesada recibieron depósitos en cuentas en efectivo durante años. Los montos coinciden con las fechas de las desapariciones. ¿Quién pagaba? ¿Por qué? El fiscal sospecha de una red de corrupción que involucra a figuras de alto perfil. Los forenses, por fin, tienen resultados del análisis de la maleta y los objetos de Isabela. Rastros de sedantes en los restos de perfume, fibras de camisa masculina en la ropa, sangre de dos personas diferentes, Isabela y alguien más. El ADN de la segunda persona corresponde a Herrera.
Con estas pruebas, la Fiscalía solicita una orden de arresto contra el director. La policía lo detiene en su despacho, frente a maestros y padres. El pueblo, dividido. Algunos defienden su honor, otros lo abuchean mientras lo suben a la patrulla. La noticia del arresto sacude el país. Familias de otras desaparecidas viajan a San Miguel. En el jardín principal se improvisa un altar con fotos de niñas y velas. En la cárcel, Herrera recibe la visita de su abogado. La Fiscalía le ofrece un acuerdo: confesión a cambio de reducción de sentencia y protección para su familia. En un acto inesperado, Herrera accede a declarar. En la sala de interrogatorios, rodeado de grabadoras y funcionarios, empieza a relatar con voz quebrada su versión de los hechos. Yo no era el único. Pesada trabajaba para gente poderosa. Me presionaron para guardar silencio. ¿Recibía dinero? Sí, pero si hablaba, mi familia estaba en peligro. Isabela no era su primera víctima. Era diferente, sospechaba, preguntaba mucho. El día de la graduación vino a mi oficina. Le ofrecí la beca para que callara, pero ella se resistió. Hubo un forcejeo. Pesada la llevó al sótano. Yo ayudé a encubrirlo. Me arrepiento, pero ya no puedo hacer nada. La declaración es devastadora. La comunidad, rota, no sabe si sentir alivio o rabia. Los padres de familia lloran en la plaza, mientras las campanas tañen sin parar. La Fiscalía, armada de pruebas y testimonios, extiende la investigación a León, Veracruz y otros estados. Más casos salen a la luz. Las cartas, diarios y grabaciones permiten identificar a otras víctimas. En la Casa Torres, el duelo se convierte en lucha. Doña Amparo funda una asociación para madres de desaparecidas. Elena da entrevistas, cuenta la historia de su hermana en escuelas, pide prevención y educación para las niñas. Don Alejandro, con la voz rota, agradece al pueblo en una carta pública. No nos devolvieron a Isabela, pero su verdad hará libres a otras niñas. Las noches siguen siendo largas en San Miguel, pero el silencio se ha roto. Los secretos ya no pueden esconderse entre piedras ni bajo altares de la iglesia. Y yo, don Lucio, cierro esta parte de la historia recordando lo que mi abuelo decía. El pueblo que olvida a sus hijas desaparecidas pierde el alma. Pero este pueblo, por fin, ha decidido recordar. A veces la justicia llega como una tormenta, impredecible, ruidosa, arrasando con lo viejo y dejando tierra fértil para lo nuevo. Eso fue lo que pasó en San Miguel de Allende cuando, tras el arresto del director Ricardo Herrera y el destape de la red de silencio y complicidad, el pueblo por fin pudo mirar a los ojos su propia oscuridad. Herrera fue trasladado a la prisión de Guanajuato capital bajo fuerte custodia. El fiscal García, con el apoyo de la Fiscalía General y la prensa nacional, inició la segunda fase del caso: identificar a todos los involucrados, proteger testigos y víctimas y procesar a los responsables en toda la red. Nombres que antes inspiraban respeto, directores, funcionarios, empresarios, empezaron a aparecer en expedientes judiciales. La viuda Pesada, doña Ernestina, fue llamada a declarar. El miedo la tenía temblando, pero entre lágrimas confesó. Fernando recibía sobres con dinero, a veces salía de noche, volvía con la mirada perdida, decía que era por el bien de la familia, que si hablaba, todos estaríamos en peligro. En la prensa, los titulares gritaban: «San Miguel, la verdad que nadie quería ver». Red de explotación escolar sacude al Bajío. Se exhumaron archivos en León, Celaya, Veracruz. En todos, los mismos patrones: alumnas desaparecidas, diarios con notas sobre autoridades, empleados recomendados, expedientes archivados sin resolver. El gobierno estatal, presionado por la sociedad y los medios, prometió una comisión especial independiente.
Por primera vez, madres y padres de víctimas fueron recibidos en el Palacio de Gobierno. Hubo marchas en Guanajuato, León, Querétaro y hasta en la capital. En San Miguel, la vida parecía suspendida. Las fiestas patronales se celebraron con menos alegría. Las campanas de la parroquia sonaban distinto, como si acompañaran el duelo colectivo. El jardín principal se llenó de altares improvisados, fotos de niñas y jóvenes, cintas violetas, cartas, veladoras. Un mural en la calle Relox apareció una madrugada. Ni una más. Justicia para Isabela y todas. La iglesia también enfrentó su propia tormenta. El padre Andrés, valiente y sereno, dedicó una misa especial. Que la fe no sirva nunca más de refugio para los lobos, y que nunca más el silencio cubra el dolor de nuestras hijas. Un grupo de monjas organizó talleres de prevención y acompañamiento para jóvenes. Por primera vez, en los pasillos del colegio y en los altares, se hablaba abiertamente de abuso, poder y miedo. La investigación federal avanzó con rapidez inusual. Agentes encubiertos, psicólogos, fiscales especiales entrevistaban a víctimas y familiares. Se abrieron líneas de denuncia anónima, y decenas de mujeres adultas recordaron su paso por esas escuelas. Testimonios largamente callados, vergüenza convertida en rabia, miedo transformado en exigencia de justicia. El proceso judicial fue largo y doloroso. Los abogados de Herrera y otros acusados intentaron retrasar todo con amparos y tecnicismos. Pero el pueblo, cansado de décadas de silencio, se mantuvo firme. Cada audiencia era acompañada por madres y estudiantes con pancartas, cánticos y abrazos. El testimonio más esperado fue el de Elena Torres, que habló con la voz firme de quien ya ha llorado todo. Mi hermana solo quería estudiar, tener una vida mejor. Su confianza fue traicionada por quienes debían cuidarla. No vengo a pedir venganza, vengo a exigir verdad y garantías para que ninguna niña pase por lo mismo. El fiscal García pidió la pena máxima. El juez, con la voz grave, dictó sentencia. Ricardo Herrera y sus cómplices pasarán el resto de sus vidas en prisión. Este tribunal reconoce la valentía de las víctimas y sus familias y ordena una revisión profunda de los sistemas escolares estatales. Pero ni la cárcel ni los titulares devolvieron la paz a las familias. Doña Amparo envejeció de golpe, pero encontró consuelo ayudando a otras madres. Fundó, junto con otras mujeres, la organización Voces del Bajío, que brinda apoyo, asesoría legal y atención psicológica a familias de desaparecidas. Don Alejandro, reservado y discreto, donó parte de su fortuna para becas y programas de prevención. Dedicó un pabellón del colegio, ahora bajo nueva administración, a la memoria de su hija y de todas las jóvenes que nunca volvieron a casa. Elena, la más joven, se convirtió en activista. Recorrió escuelas, universidades, foros de radio y televisión, contando la historia de Isabela. Si yo pude romper el silencio, tú también puedes. En el colegio, la vida tardó en volver a la normalidad. Maestros nuevos, directores ajenos al pasado, protocolos estrictos de vigilancia. En cada generación, las alumnas leen en voz alta la carta que escribió Isabela semanas antes de desaparecer, y todos guardan un minuto de silencio en su honor. La gente cuenta que, en las noches de noviembre, cuando baja la niebla y las campanas repican para los difuntos, la voz de una muchacha se oye en el patio del colegio, como si recordara a todos que no hay verdad más poderosa que la de una niña valiente. Pero la justicia no terminó en San Miguel. El caso provocó reformas en todo Guanajuato y estados vecinos. Se establecieron registros obligatorios de empleados escolares, capacitaciones en prevención de abuso, comisiones ciudadanas de vigilancia. El gobierno federal creó la Fiscalía Especial para Delitos Escolares y de Género. En los medios, cada aniversario de la desaparición de Isabela
se publica un reportaje especial. Historias de sobrevivientes, testimonios de familiares, datos de condenas y nombres de los funcionarios destituidos. El mural en la calle Relox se restauró cada año. Ningún grafitero lo tocó. El pueblo decidió que esa herida debía permanecer abierta, como advertencia y memoria. Sin embargo, las heridas profundas no siempre se ven. Muchos estudiantes emigraron, buscando olvidar. Algunas familias se mudaron, pero la mayoría aprendió a vivir con el peso del pasado y el orgullo de haber enfrentado la verdad. En las fiestas de Día de Muertos, las niñas decoran sus altares con fotografías, papel picado y cartas para Isabela y las demás. En la ofrenda mayor, una cruz de bugambilias y el maletín rosa cuelgan cada año, recordando lo que nunca más debe repetirse. El padre Andrés, ya anciano, suele sentarse al atardecer en una banca del jardín principal, observando a los niños correr. Si algún curioso le pregunta por Isabela, él solo dice: «Fue una hija de este pueblo. Su dolor nos despertó. Su historia nos cambió para siempre». Yo, don Lucio Márquez, hoy viejo y cansado, escribo estas palabras para que nunca más la sombra del miedo oculte la verdad. Aprendí que, en México, la justicia es lenta y a veces dolorosa, pero cuando un pueblo se une y decide no callar, hasta los secretos más oscuros salen a la luz. Dicen que San Miguel nunca volverá a ser el mismo. Y tienen razón. Ahora es un pueblo donde la memoria pesa, pero también cura. Donde la verdad, aunque duela, es la mejor ofrenda para los que ya no están. En la última misa por Isabela, el coro de niñas cantó La Llorona. Muchos lloraron, otros abrazaron a sus hijas con más fuerza que nunca. Al final el padre Andrés alzó la voz. Que este pueblo nunca más guarde silencio. Que la memoria de Isabela y de todas las niñas del Bajío sea nuestra guía, hoy y siempre. Así termina esta historia, pero no su eco, porque la justicia no es un final, sino un camino que debemos recorrer juntos todos los días.